En este vídeo voy a intentar explicarte un poco el sistema de casas, cómo se calculan las casas, por lo menos grosso modo. Bueno, aquí tienes que entender que vamos a jugar con dos círculos distintos. Mira, esto es la Tierra y ves que la Tierra tiene su ecuador, que sería esta línea de aquí. Si esto lo prolongas en el espacio, pues vas a tener el ecuador celeste. Ese es el círculo con el que vamos a jugar, uno de los dos círculos que vamos a utilizar. Ten en cuenta que la Tierra gira sobre sí misma, que es lo que se llama la rotación, y tarda 24 horas en hacer todo este giro. Entonces, esto es lo que calcularemos sobre el ecuador. Y sobre el ecuador es donde calcularemos las casas, pero eso lo veremos después. De momento, se te tiene que quedar que el ecuador es esto y el ecuador celeste es la prolongación de ese ecuador, pero en el espacio. El segundo círculo que vamos a utilizar es el de la eclíptica. Es decir, sabemos que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol, pero como la astrología es geocéntrica, porque las cosas las vives tú a tu manera, tal como las percibes, entonces para nosotros va a ser el Sol el que aparentemente se mueve alrededor de la Tierra. Este camino aparente del Sol es lo que llamamos eclíptica y es el segundo círculo que vamos a utilizar. Este círculo de aquí es el que contiene los signos, es decir, todo esto que ves, este círculo, se va a dividir en 12 partes iguales, que son los signos del zodiaco. Entonces recuerda que hay dos círculos, el ecuador y la eclíptica. En el ecuador calcularemos las casas y en la eclíptica tenemos los signos. Ahora vamos a ver los dos círculos. Aquí está el ecuador celeste, que es la prolongación del ecuador, pero en el espacio. Y aquí está la eclíptica, que es el camino aparente del Sol. Bien, como puedes ver, no coinciden un círculo con el otro. Lo que es la eclíptica está ligeramente inclinada respecto al ecuador. Tiene una cierta oblicuidad. Bueno, estos son los dos círculos que vamos a utilizar. Pero aparte de esto, tú en el planeta estás en un sitio o en otro y tienes un horizonte local. En este horizonte tienes un este, un oeste, un norte y un sur. Tú imagínate que estás aquí plantado. Bueno, pues tienes las cuatro direcciones, este, oeste, norte y sur. Bien, el sol sale por el este, pero no exactamente en el punto del este. Si miras aquí en este dibujo, podrás ver que según la estación, el sol va a salir por un punto o por otro, siempre en la zona del este, sí, sí, siempre es la zona esta, pero no es exactamente el mismo sitio. Sale por el punto exacto del este en los equinoccios. Pero como puedes ver, aquí, por ejemplo, en el solsticio de verano, el sol sale un poquito más aquí. Y en el solsticio de invierno, el sol sale un poquito más aquí. Bien, entonces, tú ya tienes tus cuatro direcciones y sabes que el sol sale por el este, pero más bien por la franja, por la zona del este, y se pone por el oeste, pero más bien por la franja. Bien, entonces, tienes, por tanto, la eclíptica, que está aquí, y recuerda que esta eclíptica la dividíamos en 12 signos. Entonces, cuando tú naces, en el momento en que naces, pues a lo mejor el sol está aquí, o está aquí, o está aquí. Claro, este círculo de la eclíptica, como está dividido en 12 signos, pues en ese momento hay un signo aquí al este que está en esta zona de aquí, está emergiendo. Eso es lo que llamamos el signo ascendente porque es el que sube. Fíjate que no es exactamente el este, es la zona, la franja, más o menos por el este. Y aquí tendrás un signo, aquí tendrás otro y otro, etc. Bien, pues el signo que está saliendo por el horizonte en el momento en que tú naces es tu signo ascendente. Y lo contrario
el signo que se está poniendo es el signo descendente, que va a ser tu casa 7. Vale. Ahora ya tenemos, por tanto, el ascendente y el descendente, que son las dos casas cardinales, la 1 y la 7. Vamos a imaginar que tracemos unos círculos. Hemos tenido esto de aquí, has podido ver, del que ya hemos hablado, es el círculo que pasa del este al oeste. Este sería uno de los círculos. Y luego vamos a trazar otro círculo del norte al sur. Este sería otro círculo. Bien, ves que se cruzan aquí. Ves que hay un punto más elevado en este círculo, que es el cenit. Esto serían las direcciones geográficas. Ahora bien, una vez has trazado tu círculo del este al oeste y del norte al sur, pues puedes ver que la eclíptica, el camino del sol, donde están los 12 signos del zodiaco, está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si te das cuenta, el círculo este que hemos trazado de norte a sur cruza la eclíptica aquí. Bueno, pues esto es la otra casa cardinal, la 10, lo que llamamos el medio cielo. Y el punto contrario es el fondo del cielo. O sea que en realidad el medio cielo no es el punto más alto que hay sobre tu cabeza, pero sí que es el punto más alto del recorrido del Sol. Es por donde este círculo cruzaría la eclíptica. Así que las cuatro casas que hemos visto se basan en los puntos en los que la eclíptica corta uno de los círculos, que es el del este al oeste, y el otro círculo, que es el del norte al sur. ¿Vale? Esos puntos que tienes aquí, marcados con un solecito, son las cuatro casas cardinales. La 1, la 7, la 10 y la 4. Esto va a ser igual en todos los sistemas de casas. La diferencia va a ser luego cómo se reparte esa distancia que tienes entre el ascendente y el medio cielo y el descendente, o bien aquí, es decir, cómo se reparten los cuadrantes. Ahí ya hay muchos sistemas de casas y vamos a ver, imagínate que la Tierra es como una naranja que has pinchado aquí con una aguja de hacer punto y esa naranja va dando vueltas y da la vuelta entera en 24 horas. Entonces, hemos dicho antes que los dos grandes círculos que íbamos a utilizar, que era el ecuador o el ecuador celeste y lo que es la eclíptica, tienes aquí, ¿ves? Aquí tienes el punto ascendente. Pues vamos, aquí este sistema es el regiomontano, como puedes ver aquí. Lo que hace el sistema regiomontano es dividir el punto que hay entre el ascendente y el medio cielo, por ejemplo, lo divide en tres partes iguales. Bien, esto será calculado sobre el ecuador. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Pues como has podido ver antes, la eclíptica está ligeramente inclinada. Entonces, si tú, imagínate que tú esa distancia la divides en tres partes iguales. Sobre el ecuador las casas son iguales. Bien, la divides sobre aquí, aquí, y una vez has hecho esto, trazas un círculo. Como hemos visto antes con la naranja. Imagínate que son como los gajos de la naranja, ¿no? Vale, pues trazas tu círculo. ¿Qué ocurre? Como la eclíptica está inclinada, pues si te das cuenta, por ejemplo, aquí la casa 12 queda muy grande. En cambio, la casa 11 queda mucho más pequeña. Entonces, esto es el problema y es porque las casas parecen que sean de tamaños distintos, porque en realidad, cuando las calculan, que las calculan sobre el ecuador, pues son todas iguales. Pero como tú no las dibujas sobre el ecuador, sino cuando las representas en un tema astrológico, las representas sobre la eclíptica. Entonces, claro, si tú has trazado por aquí esos círculos, pues resulta que el punto donde esto coincide con la eclíptica
Pues claro, marca unos espacios que aparentemente son de tamaños distintos, pero simplemente por esa inclinación que produce una deformación. Bien, esto es el sistema básico de casas. Luego, evidentemente, según el autor, pues las distancias intermedias que hay entre los puntos cardinales se van a dividir de una manera u otra. Todos los sistemas de casas van a tener siempre ascendente, descendente, medio cielo y fondo del cielo igual. Eso siempre va a ser igual. Lo que va a cambiar es la división de los espacios intermedios y claro, según esto, tal como se proyectan luego en la eclíptica, pues va a haber una diferencia.